Bien, que tenga un buen día. Soy Brian Rebolledo Isa de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ingeniería Industrial, actualmente cursando lo que corresponde a la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a estar hablándoles acerca de lo que corresponde a la clasificación de los materiales cerámicos según la naturaleza y tratamiento de la materia prima, y también según su estructura. Entonces, la clasificación de los materiales depende de la naturaleza y tratamiento de las materias primas, en las cuales se pueden distinguir en dos grupos, en los que corresponden a la cerámica gruesa y la cerámica fina. También podemos entender o tener en claro que estos dichos materiales cerámicos también se pueden clasificar según su estructura, en los cuales comúnmente se los conoce como los cristalinos y los no cristalinos, en los cuales a su vez aquí pueden ser como monocristalinos o policristalinos. Esto ya depende de su estructura o composición en los cuales esto de aquí resulte. Entonces, para su comprensión tenemos aquí lo que corresponde a este esquema, en los cuales se puede detallar de mejor manera en cómo este de aquí se pueden clasificar según su naturaleza y tratamiento de la materia prima, en los cuales podemos tener en claro que las arcillas cocidas, estas de aquí son de color rojizo debido al óxido de hierro de las arcillas empleadas. La temperatura de cocción es de unos 800 grados centígrados. A su vez, la pieza se recubre con esmalte de color blanco, que es el óxido de estaño, y se denomina losa estantífera. También encontramos lo que son las losas italianas, que de aquí se fabrican con arcilla entre amarilla y rojiza o mezclada con arena, en las cuales de aquí se pueden recubrir con barniz, y la temperatura de cocción rondan por los 1000 grados centígrados. Esto aquí básicamente se emplea en lo que son las vajillas baratas o adornos. También tenemos lo que corresponde a la losa inglesa, que está fabricada de arcilla arenosa a la cual se ha eliminado el óxido de hierro y se le ha añadido el sílex, yeso, feldspato, en los cuales también se agrega lo que es el kaolín. Para mejorar la blancura de la pasta, se emplea para las vajillas de objetos de decoración, y la cocción también se lo puede realizar en lo que corresponde a los 1100 grados centígrados. Esto de aquí se introduce en los hornos a temperaturas ya indicadas. También encontramos lo que son los refractorios, que este de aquí también corresponde a lo que son los materiales cerámicos porosos, en los cuales se puede entender que se fabrican a partir de las arcillas mezcladas con óxido de aluminio, el toro y el berilio, en los cuales la cocción se efectúa entre los 1300 a 1600 grados centígrados, seguido de enfriamientos muy lentos para evitar agrietamientos, tensiones internas. Se obtienen productos que pueden resistir a temperaturas que van hasta los 3000 grados centígrados. Las aplicaciones más usuales son los ladrillos refractorios, en los cuales que deben de soportar altas temperaturas en los hornos, y las electrocerámicas, que son usadas en la automoción y la aviación. También tenemos lo que corresponde a los materiales cerámicos impermeables o finos, que esto de aquí básicamente se clasifica en lo que son el grés cerámico, que se lo conoce como el grés común, que es obtenido a partir de las arcillas ordinarias sometidas a temperaturas de unos 1300 grados centígrados. Es muy empleado en pavimento y paredes. El grés cerámico fino, obtenido a partir de la arcilla conteniendo óxidos metálicos a las que se les añade o funden el feldspato para bajar el punto de fusión. Este aquí también se introduce a hornos de 1300 grados centígrados cuando está a punto de finalizar la cocción, en los cuales se integran los objetos de sal marina, en los cuales se reacciona con la arcilla formando una fina capa de silico aluminio, en los cuales este aquí puede ser alcalino, verificando que confieren con el grés de su vidriado característico. También encontramos lo que corresponde a la porcelana, que es obtenida a partir de una arcilla muy pura, que es una mezcla entre el kaolín, en los cuales comúnmente esto de aquí se llega a temperaturas de entre 1000 a 1300 grados centígrados, tras aplicarle un esmalte, en los cuales de aquí también puede variar hasta llegar a sus 1800 grados centígrados. La porcelana es comúnmente usada en nuestra vida diaria, en los cuales de aquí se lo caracteriza por ser empleada en diferentes aspectos de empleabilidad, que
recurrentemente podemos encontrar en nuestro entorno, en diferentes partes de la industria e inclusive en nuestros hogares. Entonces, tenemos lo que corresponde a la clasificación según su estructura de los materiales cerámicos, en los cuales podemos tener en claro que aquí se clasifican básicamente cristalinos y no cristalinos. En los cristalinos, estos se obtienen a partir del sílice fundido, tanto en proceso de tensión o función, en los cuales aquí por la solidificación posterior son lentos, en los cuales permite que los átomos se ordenasen en cristales regulares. Esto aquí se presenta una gran resistencia mecánica y soportan altas temperaturas, superiores a la de reblandecimiento de la mayoría de los vidrios refractorios. Los cerámicos no cristalinos, que se obtienen también a partir del sílice, pero en este caso el proceso de enfriamiento es rápido, lo que impide que el proceso de cristalización, el sólido es amorfo, ya que los átomos no se ordenan de ningún modo preestablecidos. Entonces, para poder tener en claro acerca de cómo estos de aquí se clasifican según sus estructuras, sabemos que los cristalinos, estos de aquí mantienen una estructura ordenada, y los no cristalinos, estos de aquí mantienen una estructura desordenada. Como podemos ver, el vidrio es un ejemplo de aquello, que de aquí mantiene una estructura desordenada. Y lo que corresponde a la cerámica, podemos observar que este aquí mantiene una estructura ordenada correspondiente a sus átomos, que son sus iones y aniones, los cuales esto de aquí lo caracteriza en su formación, dependiendo también de su estructura y empleabilidad, lo que uno se lo esté utilizando. Ya que esto de aquí no pueden variar, ya que se lo ha clasificado de esta forma para su mejor estudio y mayormente para su mayor empleabilidad de uso. Ya que conociendo aquello, podemos nosotros utilizarlo acordes a las necesidades requeridas al trabajo que nosotros querramos realizar. Entonces también podemos encontrar la clasificación de los cerámicos, en los cuales de aquí pueden ser los cerámicos tradicionales y los avanzados. Esto de aquí básicamente es los tradicionales, como comúnmente los conocemos, son las arcillas, el cemento, el yeso, la cal, en los cuales de aquí se lo conocen de forma natural, es decir, que de la materia prima. Y ya los materiales avanzados, que son más escasos a su vez y son un poco más complejos por el tipo de proceso que se les suele dar en ciertas ocasiones, como es la fibra de vidrio, el diamante, en los cuales muchos de ellos también se pueden encontrar en lo que corresponde a la manera natural. Y de esta forma podemos tener en claro que los materiales cerámicos se pueden clasificar en diferentes tipos y en los cuales se ha determinado de esta forma para su mejor estudio y su mejor análisis, para que podamos conocer acerca de los mismos. Bien, que tengan un buen día. El día de hoy voy a estar comentándoles acerca del procesado de los materiales cerámicos, en los cuales voy a estar dando a conocer acerca de este tema. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que corresponde al procesado de los materiales. Entonces, correspondiente al procesado de los materiales, tenemos que tener en claro ya en cómo se clasifican los mismos. Por lo tanto, este proceso se deriva de diferentes formas, en los cuales se puede caracterizar que el procesado de los materiales tiene su empleabilidad o se fundamenta en que aquí deben de pasar por altas temperaturas para poder ser utilizados en su máximo potencial o requerimiento, en los cuales aquí puede variar también dependiendo del tipo de hornos en los cuales se utilizan, o a su vez dependiendo del material que uno requiera obtener, en los cuales se puede obtener de diferentes formas. Como correspondiente al procesado de los materiales, podemos clasificarlos de esta manera, en los cuales se pueden destacar como es la extracción de la arcilla, en los cuales este es el proceso inicial, en la que la obtención de la arcilla en las canteras llamadas barreros o en las minas, que además de ser a cielo abierto, suelen situarse en las inmediaciones de las fábricas de arcilla. Es decir, que esto aquí básicamente se pueden encontrar muy cerca de las fábricas donde se realizan productos cerámicos, o a su vez estos de aquí pueden obtenerse en ciertos lugares específicos ya requeridos en su materia prima a explotar.
en los cuales también encontramos lo que corresponde el desmenuzado, mezcla y molienda, o básicamente es como su preparación, en los cuales estoy aquí puede tener diferentes tipos de clasificación de la arcilla, en los cuales se puede destacar que la arcilla puede ser utilizada de diferentes formas, como puede ser que la arcilla hay fina, arcillas gruesas, en las cuales aquí se da cierta clasificación para que pueda ser utilizada. Es decir, que es como un tipo de sedazo que se le da a la arcilla a emplearse. También encontramos lo que corresponde al amasado, que desde aquí ya corresponde a un proceso de preparación, en los cuales consiste que la molienda primero y la mezcla de diferentes materias primas que componen el material, y la composición varía en función de sus propiedades requeridas por la pieza cerámica terminada, en los cuales las partículas y otros constituyentes tales como aglutinantes y lubricantes pueden ser mezclados en seco o húmedo para productos cerámicos tales como ladrillos comunes, tubería o alcantarillado y otros productos arcillosos. La mezcla de los ingredientes con agua es una práctica común. Para otros materiales cerámicos, las materias primas son tierras secas con aglutinantes y otros aditivos. Es decir, que este proceso de amasado, primeramente tenemos que agregar cierto tipo de aglutinantes o cierto tipo de líquidos para que estos aquí puedan ser compactándose y a su vez aquí podamos dar el tipo de amasado de todas estas mezclas. También podemos mencionar lo que corresponde al moldeo, que esto aquí básicamente es obtener ya sus tipos de forma. Tradicionalmente se lo puede obtener a través de lo que es la alfarería, en los cuales aquí a través de ciertas máquinas de aquí podían ir obteniéndose la forma deseada. Pero aquí cabe mencionar que es muy utilizado lo que corresponde al agua, ya que este componente le ayuda a que podamos utilizarlo de la mejor manera al dicho material cerámico, en los cuales también encontramos lo que corresponde al cortado y apilado, que es el proceso en el cual podemos obtenerlo a través de diferentes formas, en lo que corresponde a ciertos tipos de materiales, en los cuales se obtiene a través del cortado, donde se adquiere diferentes tipos de dimensiones del producto, y el cual aquí básicamente es el correspondiente al material cerámico que uno desea obtener. Por ejemplo, en veces son las cerámicas o en veces el porcelanato, ya requiriendo el proceso en el cual el material final que uno desea obtener. También encontramos lo que es el secado o cocción, y en lo cual este momento es el más fundamental, podría mencionarlo de esa forma, ya que el secado y la cocción es básicamente el proceso en el cual se destaca, por lo cual dicho material cerámico, como sabemos desde el inicio, utilizaban bastante agua para poder manipularlo, para poder darle la forma. En el momento del secado y cocción debemos esperar que esto aquí se seque a ciertos días o ciertas horas, y a su vez aquí podemos emplear lo que son en la cocción de los diferentes hornos. Puede variar su temperatura, en los cuales de aquí pueden ser diferentes tipos de hornos que uno necesite en aquel momento, o de acuerdo a su material, ya que de aquí pueden ir variando también su temperatura a utilizar, ya que hay muchos que pueden empezar desde la temperatura de 600 grados hacia arriba, en los cuales de aquí pueden ser también utilizados sus hornos por diferentes tipos de horas o a su vez por días. Y a su vez encontramos lo que corresponde al empaquetado y almacenamiento, que ya es el proceso en el cual el producto se encuentra totalmente terminado, y en los cuales se va a diferentes tipos de bodega, en el cual de aquí el producto se almacena para de esta forma distribuir dicha materia o dicho producto ya que está para su pronto uso. Entonces encontramos lo que corresponde a un diagrama gráfico, en los cuales podemos tener en claro en cómo se inicia el proceso del procesado de los materiales cerámicos. Como podemos ver, inicia el proceso de extracción, en los cuales se dirige hacia los patios de las fábricas, la industria, para de esta forma mantener los diferentes tipos de maquinaria, en los cuales le realizan lo que corresponde al diferente tipo del procesado, que corresponde al moldeo, a la extracción, y en los cuales pasa por diferentes tipos de maquinaria, en los cuales está el amasado, el moldeado,
el secado y lo que corresponde a la cocción, que es a través de los hornos, y a su vez de aquí llega lo que es el almacenamiento. Este es un diagrama en los cuales podemos tener en claro. Básicamente este es un diagrama de lo que corresponde a la fabricación de arcillas y sus derivados. Entonces también encontramos lo que es la técnica de conformado, en los cuales aquí podemos encontrar de esta forma. La técnica de conformado, que es una técnica utilizada comúnmente en la industria, en las cuales corresponde al prensado. El prensado es la materia prima en la cual puede ser utilizada en un estado seco, plástico o húmedo dentro de un troquel para formar productos elaborados, en los cuales aquí se fabrican diferentes tipos de maquinaria, en los cuales se basa más en su prensa a utilizar. Le dan como un tipo de moldeo, pero a su vez está aquí de una manera prensada. También encontramos lo que es el prensado en seco, que es un método que se usa frecuentemente para productos refractorios, en los cuales sus componentes cerámicos son de manera prensada, en los cuales se pueden definir como la compactación uniaxial simultánea y la conformación de los diferentes tipos de polvos granulados con pequeñas cantidades de agua o pegamentos orgánicos en el troquel, que después del estampado en frío las partículas son normalmente calentadas a fin de que se consigan la fuerza y las propiedades microestructurales deseadas. El prensado en seco se utiliza mucho porque permite fabricar una gran variedad de piezas rápidamente con una uniformidad y tolerancias pequeñas. Encontramos lo que corresponde también a lo que es la compactación isométrica, que es el proceso en el cual el polvo cerámico se encarga de un recipiente flexible, en los que se adentra en una cámara de fluido hidráulico que se aplica presión. Es decir, que estos tres tipos de procesos básicamente se utiliza lo que es la presión, o a su vez, como ya se lo había mencionado, el prensado. O también podemos encontrar lo que corresponde a la extrusión, que es la sección transversal y las formas huecas de los materiales cerámicos que están en estado plástico a través de diferentes tipos de troquel de embutir. Entonces, dicho esto de aquí, también encontramos un diagrama en los cuales podemos especificar de una forma más generalizada acerca de lo que corresponde al procesado de los materiales. Como podemos ver, está el almacenamiento, la preparación, el secado, la cocción y el empaquetado. Todo esto aquí inicialmente desde su materia prima. De esta forma, desde la materia prima podemos tener un proceso de diferentes tipos de etapas para poder tener un producto final como son los materiales cerámicos. Dicho esto de aquí, también encontramos lo que corresponde a la vitrificación, que para poder tener en claro la vitrificación, como se lo había mencionado acerca de los materiales según su clasificación estructural, aquí se destacan, por lo que básicamente esto de aquí, al momento de ser en la etapa de cocción, esto de aquí adquiere un tipo de vidrio o de goma en los cuales esto de aquí los caracteriza. Como podemos ver, están en lo que corresponde a los materiales de la cerámica y la porcelana, en los cuales de aquí se destacan por tener un brillo en el momento de uno mantenerlo en el proceso de cocción, en los cuales esto de aquí adquiere y lo hace de una forma tipo cristalina. Entonces, para poder tener en claro dichos procesos, tenemos que tener también conocimiento acerca de los hornos a emplearse, ya que estos de aquí son los que nos dan esa facilidad y ese tipo de producto final a los cuales podemos nosotros utilizarlo, y muchas veces son de manera de decorarlos en nuestro entorno. Entonces podemos tener diferentes tipos de hornos en los cuales se destacan esto de aquí, como son el horno periódico, los hornos de campana, los hornos rurales o de pampa, el horno de llama horizontal, los hornos redondos o de llama invertida, hornos continuos de zona móvil de cocción, el horno Hoffman y el horno túnel. Entonces, para estos tipos de hornos, como ya se lo había mencionado, tenemos aquí los siguientes, en los cuales son los que mayormente se utilizan hoy en día o los que se han utilizado a través de largo de la historia, ya que esto de aquí remonta desde su tiempo primitivo acerca de lo que corresponde a los materiales cerámicos, como podemos ver en imágenes acerca de los tipos de hornos empleados, de los hornos periódicos o de hornos pampas, en los cuales esto de aquí básicamente se los utilizan de manera un poco artesanal, ya que esto de aquí se lo pueden uno utilizar de forma
propia. Y a su vez aquí también encontramos lo que corresponde a los hornos de llama horizontales, que ya son de allá de tipo industrial, ya que esto aquí mantiene una cocción más concreta o más generalizada acerca del material, ya que esto aquí adquieren de mejor forma acerca de una manera homogénea le llega la cocción a dicho producto. También encontramos lo que corresponde a los hornos redondos de llama invertida, que básicamente aquí requiere de una chimenea y mayormente espacio para que pueda ser utilizado este horno. Y los hornos continuos de zona móvil, que son utilizados mayormente en las industrias, en los cuales estos aquí son tipo de carritos móviles en los cuales se los puede dirigir a dichos productos de materias, en los cuales se los puede emplear a diferentes tipos de temperatura, en los cuales son utilizados de forma óptima. Bien, que tengan un buen día. Este momento voy a estar compartiéndoles acerca de lo que corresponde al tema de propiedades de los materiales cerámicos. Como ya sabemos acerca de los materiales cerámicos, que son sólidos inorgánicos formados por elementos metálicos y no metálicos enlazados principalmente mediante enlaces iónicos y covalentes, algunos de los cuales se han puesto a alta temperatura para llegar a una estructura dura, no combustible y no oxidable. Los materiales cerámicos pueden ser cristalinos, no cristalinos o viceversa, en los cuales ya conocemos cada uno de ellos. Y en este momento ha llegado en el cual de analizar o destacar acerca de los conocimientos acerca de sus propiedades comunes de los materiales cerámicos, en los cuales de manera generalizada podemos encontrar que los materiales cerámicos mantienen una alta dureza, su módulo de elasticidad es alto, baja ductibilidad, alta estabilidad dimensional, buena resistencia al desgaste, alta resistencia a la corrosión, al ataque químico, alta resistencia a la imperie, la fusión y alta temperatura de trabajo. A su vez que la conductividad térmica es baja o media. Pero podemos destacar de manera específica acerca de dichas propiedades ya mencionadas de manera general, ya que esto aquí puede ser de las propiedades mecánicas, propiedades magnéticas, propiedades eléctricas, propiedades térmicas, en las cuales se va a ir analizando una a una. En las que podemos destacar las propiedades mecánicas son a temperatura ambiente, en los cuales se puede tener que son duros y frágiles debido al tipo de enlace iónico y covalente en los cuales se emplea. Entre los átomos de los cuales lo conforman, además a elevadas temperaturas son deformables, ya que permite el deslizamiento de borde de grano. En las propiedades magnéticas, por lo general, los materiales cerámicos no suelen presentar estas propiedades, a excepción de dos, ferritas y granate, en los cuales también se los menciona como la cerámica ferromagnética. Y también encontramos lo que corresponde a las propiedades eléctricas, que la mayoría de los materiales cerámicos son aislantes eléctricos, ya que poseen una alta resistencia dieléctrica y baja constante dieléctrica. Otros cerámicos presentes y otras propiedades dieléctricas, como es la facilidad de polarizarse. A su vez encontramos lo que son las propiedades térmicas, que con todos los materiales tienen bajas conductividades térmicas a causa de sus fuertes enlaces iónicos y covalentes. La diferencia de energía que existe entre la banda de la covalencia y la banda de la conducción en estos materiales es demasiado grande como para que los electrones se exciten hacia la banda de conducción. Por ese hecho son buenos aislantes térmicos. Esta es una de sus propiedades a destacar, ya que esto de aquí es que les da su mayor uso en lo que corresponde a la industria automotriz y la industria acerca de lo que corresponde a la electricidad, debido a su alto índice de tener una baja conductividad eléctrica. Como ya se lo había mencionado acerca de sus propiedades físicas, mecánicas, térmicas, también aquí pueden ser aplicables a su vez en diferentes tipos de industria o diferentes tipos de usos que son acordes a sus trabajos utilizados, ya que, como se lo había mencionado, dichos materiales cerámicos obtienen sus propiedades, como son las propiedades generales, en las cuales aquí pueden ser frágiles, pero a su vez corresponde que son de aquí no se oxidan y de aquí mantienen su uso de baja conductividad, en los cuales de aquí pueden ser aplicables y utilizadas en diferentes tipos de industrias,
como ya se lo había mencionado, la automotriz o la industria, acerca de lo que corresponde a nuestros hogares eléctricos. Ya que esto de aquí también cabe mencionar que su aplicación se lo da en ciertos objetos decorativos, en los cuales esto de aquí, ya que mantiene una cierta delicadeza, es decir, que esto de aquí son tipos de materiales cerámicos un poco delicados, en los cuales son tipos decorativos, en los cuales le dan un mayor uso muy útil en lo que corresponde en nuestro entorno. Entonces, con esto dicho mencionado de las propiedades de los materiales cerámicos, también tendemos a tener acerca de este tipo de comparaciones que nosotros comúnmente hacemos o que se nos presenta en nuestra vida diaria, acerca de lo que corresponde a la diferencia entre el vidrio y el cristal. ¿En qué se diferencia en esto de aquí? Pues básicamente en lo que podemos nosotros diferenciarlo en estos dos, aunque se ven a simple vista que son muy similares, pero no tienen sus tipos de diferencia, en los cuales podemos destacar que el vidrio mantiene una composición de carbonato de sodio, caliza y sílice, y el cristal mantiene una composición de carbonato de sodio, caliza, el sílice y el óxido de plomo. Ahí vemos que hay un cierto tipo de diferencia, en los cuales también podemos tener que el vidrio tiene menos brillo y sonoridad, en los cuales el cristal es más brilloso y mantiene mayor sonoridad. El vidrio mantiene una temperatura de fusión menor y la del cristal es una temperatura de fusión mayor. El vidrio es 100% reciclable y el cristal no es 100% reciclable. El vidrio es más económico y el cristal es más caro. Los átomos del vidrio no tienen una estructura organizada y los átomos del cristal tienen una estructura organizada. El vidrio es más moldeable y el cristal es menos moldeable. Aquí podemos ver este tipo de diferencias que hay acerca de estos dos tipos de materiales que corresponden a la familia de los cerámicos. Como podemos ya analizar acerca de este de aquí, sus propiedades y su diferencia, esto de aquí va acorde, por eso es que varía su precio en el mercado, ya que tiene diferentes tipos de componentes que le alteran a su vez de una manera ventajosa o a su vez de una manera de desventaja, los cuales pueden usar comúnmente en nuestra vida cotidiana. Entonces también podemos encontrar lo que corresponde a lo que es la cerámica y el porcelanato, en los cuales la cerámica es una mezcla de arcilla y minerales a cocción de 1100 grados centígrados y de terminaciones porosas a la que se le agrega una capa de esmalte. En cambio, el porcelanato es una masa uniforme que se cocina a 1200 grados centígrados, a la que se le adquiere un color y se le puede lograr terminaciones lisas, rugosas o con textura. Entonces, como podemos destacar acerca de estos dos tipos de materiales cerámicos o porcelanatos en su tipo de absorción de agua, en los cuales la porosidad de las baldosas es una gran diferencia entre cerámica y porcelanato. La cerámica es más porosa que el porcelanato, por lo que absorbe más agua. Entonces, en los pisos para patios y terrazas que se encuentran en el exterior se recomienda colocar porcelanato, especialmente en zonas de climas muy fríos, porque es resistente a la helada y cambios bruscos de temperatura. Encontramos lo que corresponde también a lo que es la dureza, que es otra gran diferencia entre cerámica y porcelanato, que en la dureza entre ambos tipos de baldosa, el porcelanato es mucho más duro y resistente al golpe. Por ello se recomienda colocarlo en zonas de mucho tránsito, como en pasillos y en el exterior. Un lugar de la casa que se necesita un piso con resistencia es el garaje. Para colocar los cerámicos son más maleables y fáciles de cortar, mientras que para cortar un porcelanato se necesita un disco de diamante para porcelana. En lo que corresponde a la durabilidad, tanto el cerámico como el porcelanato están fabricados de arcilla junto con otros materiales naturales. La diferencia está en la calidad y pureza de la arcilla utilizada por el porcelanato. Además, reciben un tratamiento diferente como cocción a mayor presión y temperatura.
Como resultado se obtiene un producto más resistente y durable, ideal para zonas con mucho tránsito o con grandes probabilidades de recibir impacto, mientras que para las habitaciones, por ejemplo, el cerámico sería una muy buena opción en cuestión de durabilidad. También encontramos lo que corresponde al diseño. Una gran diferencia entre cerámica y porcelanato es el diseño que cada uno de ellos ofrecen. El porcelanato ofrece una mayor variedad de cuestión de tamaño de las baldosas, incluyendo la opción de porcelanato líquido, que ofrece grandes ventajas de diseño. En cuanto a colores, en lo que los dos tipos de baldosas encontrarán excelentes opciones al momento de comprar, los cuales puede tener en cuenta que sean del mismo tono y calibre. También cabe mencionar que es la colocación, que existe otra gran diferencia entre cerámica y porcelanato, que es el pegamento a utilizar. Cada tipo de baldosa necesita un pegamento diferente, además se tiene que tener en cuenta el material donde se lo colocará, porque no es lo mismo colocarlo sobre un reboque que sobre un panel de yeso, cartón. Además, el piso donde se lo colocará debe estar correctamente nivelado. Todo este tipo de cuestiones a tener en cuenta acerca de estos materiales cerámico y porcelanato, ya que todo esto aquí puede variar en su costo en el mercado, a su vez su uso en nuestros hogares, ya que esto aquí mayormente se utiliza en lo que corresponde a nuestros hogares, debido al tipo de acabado que se le da, ya que es un tipo decorativo muy formal, utilizados en lo que corresponde a cada una de nuestras casas. También encontramos a su vez lo que corresponde al mármol y el granito, que es lo que mayormente se usa en nuestros hogares a su vez, ya que estos aquí son aplicables en lo que corresponde a la parte de la cocina, en los cuales podemos tener en claro que el granito es relativamente más duro y fuerte que el mármol. Se le conoce como la piedra natural más duradera si la comparamos con el mármol. Es resistente al calor y puede aguantar fácilmente utensilios de cocinas calientes, por lo que es perfecto para encimeras en la cocina. El mármol es también propenso a que los colores se debiliten, convirtiéndose aburridos con el paso del tiempo, a diferencia de las manchas, que se pueden quitar. No hay manera de devolverle un mármol desgastado su brillo original. Este es un proceso irreversible y la mayor desventaja del mármol. La sensibilidad a sustancias ácidas. Ambas piedras naturales poseen una estructura porosa, pero los atributos metamórficos del mármol lo hacen más poroso y por lo tanto más fácil que se manche por vertidos, especialmente de líquidos ácidos en su naturaleza como zumo de frutas y vino. Por lo tanto, el granito es mucho más resistente a las manchas, siempre y cuando un sellado efectivo se mantenga en la superficie del material. Así los vertidos de líquido no se infiltrarán en esa área. En lo que corresponde a la apariencia de ambos, el granito y el mármol, es bastante diferente una de la otra. La variación del color del granito es de aspecto pecoso a través de la piedra, debido a que este material está compuesto de piedras entrometidas como feldespato, mica y antifol. El mármol, por otro lado, tiene un color grisáceo o crema, con una especie de venas corriendo en él, en los cuales también podemos destacar que el granito y el mármol deben ser instalados por profesionales, ya que las losas son muy pesadas. El coste aproximado de ambos es similar, sin embargo el granito es más barato que su compañero, que es el mármol. El precio actual depende de la calidad de la piedra, de la complejidad del trabajo y el estilo de azulejos que se les da. Todo esto aquí ya corresponde a cierto tipo de uso que uno le dé, en el momento que uno le dé, y acorde al tipo de persona que les vaya a utilizar dicho material. Entonces también encontramos acerca de lo que corresponde a estos materiales cerámicos, como podemos tener una comparación entre el bloque y lo que corresponde al ladrillo, que básicamente es esto de aquí, en los cuales nosotros podemos destacar que dichos materiales pueden variar en su forma de uso, ya que este de aquí, como podemos tener en claro, el tipo de ladrillo
es mayormente utilizado, por lo que este aquí corresponde a una mayor dureza que tiene, debido a la cocción que recibe en su procesado. En cambio, lo que corresponde al bloque de hormigón es un poco más soluble, no es un poco resistente, aunque este de aquí es un poco más plano, no tiene muchas obstrucciones, los cuales pueden ser utilizados de mejor manera. Ya todo esto de aquí depende del momento que uno lo quiera utilizar, ya que hay muchos que se inclinan por el tipo de ladrillo, ya que por lo que tiene mayor resistencia y no se puede romper fácilmente. Otros se inclinan por el bloque o el bloque de hormigón, los cuales de aquí le dan un mayor tipo de acabado. Ya todo esto de aquí puede variar conforme al momento del procesado o al momento de uso que uno le desea dar. Entonces podemos tener en claro estos materiales que nosotros comúnmente nos encontramos en nuestra vida diaria y los cuales pueden variar conforme a nuestra necesidad requerida. Entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Que tenga un buen día acerca de todo esto que le comentaba acerca de lo que corresponde a las propiedades de los materiales y sus aplicaciones y sus usos dados en nuestra vida diaria. Muchas gracias, que tengan un buen día, nos veremos en la próxima entrega.